Hola, 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 hola hola. a Hola, todas. Qué gusto de estar otra vez reunidas a través de esta plataforma por YouTube. Así que no se olviden estar escribiéndonos, comentándonos cómo están, cómo se sienten y disfrutemos de este tiempo. Así que Marcela, tú das la pasada ahí a sí, nuestra Gracias, expositora. Lenzi. Hola, hola, hola Maru, hola hola. Lenzi. Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto otra vez juntitas, ¿verdad? Otro capítulo de Entre Nos, que ha sido muy bueno. Hemos tenido muy buenos comentarios, gracias a cada una de ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, queremos dejar a Maru también con otro tema muy interesante esta semana, así que toda la pantalla para ti, querida amiga. Muchas gracias. Y estamos acá escuchando lo que el Señor va también a compartir con cada una de nosotros. Así Así es. es. Vamos a compartir entonces la pantalla para dar inicio a esta conversación. Vamos entonces ahí, están viendo la presentación y aquí les voy a compartir el título de nuestro capítulo de hoy, que tiene que ver con las relaciones familiares en este tiempo de pandemia. Y obedece un poquito al interés también de nuestras amigas de poder hablar sobre estas situaciones que a veces se han producido en este tiempo que se ha extendido ya varias semanas y que siguen de alguna manera poniéndonos ahí en tensión por esto que tiene que ver con estar encerrados, ¿verdad? Y vamos a partir esta conversación hablando acerca de Dios, hablando acerca de la Trinidad, que tiene que ser, por supuesto, nuestro referente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las tres personas de la Trinidad, se encuentran en permanente relación. Uno honra al otro y de alguna manera siempre están en esta dinámica interna donde se van honrando mutuamente y van teniendo esta comunicación donde cada uno va dando testimonio del otro. Y ellos son el referente que nosotros tenemos de cómo nos podemos relacionar no solo con Dios, sino también con los otros. Vamos a ver que fuimos creados para estar en relación. Nuestra creación obedece un propósito que tiene que ver con Dios y con su corazón, de poder de alguna manera compartir con nosotros y tener una relación estrecha e íntima con cada uno de nosotros y también entre las personas, entre los seres humanos, poder tener este espacio de conexión los unos con los otros. Y aquí tenemos dos versículos que ilustran esto, que están al principio de la Biblia en Génesis, donde describe la creación del ser humano, ¿verdad? Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó hombre y mujer y los puso ahí en relación. Y también no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada y tiene que ver también con esto de poder compartir con otras personas, poder estar en esta sintonía, en esta relación con los otros. Sin embargo, sabemos que estamos en una naturaleza caída, ¿verdad? Y vivimos en este mundo que nos dicta otras cosas, que nos dice y nos pone en situaciones un poquito complejas porque privilegia ciertos aspectos que a lo mejor van en directa oposición con lo que nosotros sentimos respecto de Dios. Tiene que ver con algunos valores que están ahí puestos, que son la autonomía, la independencia, el poder ser exitoso en nuestra vida. Y dicta patrones específicos de conducta y de prioridades que de alguna manera ejercen esta presión sobre nuestra vida. Estos valores, por supuesto, que son diferentes a los que Dios tiene establecido para nosotros. Pero en este tiempo de pandemia, las relaciones en general se han visto muchas veces problematizadas y se han agudizado a veces problemas que existían antes de la pandemia y han surgido nuevas tensiones también a propósito de este tiempo. Nos ha tocado, por ejemplo, en espacios reducidos, tener estas interacciones, ¿verdad? 24/7 con los miembros de nuestra familia. Antes teníamos la posibilidad de salir y de hacer nuestras cosas, cada uno en sus espacios, ¿verdad? Compartir con otras personas también en este salir de la casa, pero en este momento y desde hace varias semanas nos hemos visto en la necesidad de compartir de manera casi obligada, además, los espacios, porque nuestras casas son pequeñas en general, no tenemos los espacios ideales para que cada uno pueda trabajar, estudiar y relacionarse, sino que muchas veces son los mismos espacios que deben acomodarse para estas funciones. Además, hemos tenido que funcionar, como veíamos en la transmisión anterior, con muchas responsabilidades, asumir las mismas funciones que teníamos fuera de nuestra casa, nuestro trabajo, escuela, ¿verdad? Y hemos tenido que seguir funcionando, aunque a veces con menos recursos de los que teníamos antes.
a lo mejor con lugares, como decíamos, reducidos en espacio, que tenemos que compartir con otras personas, con conexiones lentas, con falta de equipo, que de alguna manera también tensionan nuestro quehacer cotidiano porque no están las condiciones ideales. También nos ha costado mucho, y lo veíamos también la vez anterior, poder acomodar nuestro ritmo de trabajo y con estos periodos de descanso que todos necesitamos, ¿verdad? Que muchas veces estaban marcados por el ir a trabajar y volver, o ir a estudiar y volver. Ahora no los tenemos tan claramente marcados y nos cuesta combinar con las labores habituales, con las labores de la casa, con las actividades de los hijos, a veces del colegio. Nosotros los que tenemos hijos, labores de apoderados también, de poder acompañar, de ir a reuniones, etcétera, etcétera. Y todo esto también combinado con las labores de crianza que muchas veces todavía estamos desarrollando. Nos ha tocado asumir roles diferentes a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, nos ha tocado ser profesores de nuestros hijos, poder dinamizar o facilitar los aprendizajes que ellos pueden tener, pero también nos ha costado porque muchas veces no hemos tenido todas las herramientas, hemos tenido que recordar nuestro paso por el colegio, ponernos ahí un poquito a estudiar para poder enseñarles a ellos, ayudarles con las tareas, porque ellos también tienen que seguir funcionando, ¿verdad? Y también nos ha costado contenernos emocionalmente ante esta tensión. A veces nosotros mismos hemos sentido tensión y nos ha costado esta regulación porque estamos preocupados por la pandemia, está restringida nuestra libertad, estamos pendientes de esto de pasar de una fase a otra, ¿verdad? Y hablábamos la vez anterior en este proceso de adaptarnos constantemente a distintos escenarios. Todo esto ha tensionado por un largo tiempo, ya casi 6 meses, las relaciones al interior de la familia. Es natural que puedan darse algunas situaciones difíciles y complicadas. Muchos de nosotros nos encontramos estresados. El estrés es una respuesta normal de nuestro organismo ante una situación de tensión. Sin embargo, también es bueno saber que el estrés afecta todas las dimensiones de nuestra vida, nuestro funcionamiento habitual, por ejemplo, nuestro ciclo, el sueño, la alimentación, el descanso. Por supuesto que las relaciones se ven también afectadas cuando estamos estresados. Nuestro estado de ánimo se interfiere cuando estamos en estrés. Se altera nuestro funcionamiento habitual, a lo mejor cosas que antes pasaban desapercibidas para nosotros, hoy día nos generan tensión, nos enojan, nos molesta, estamos más irritables, estamos más sensibles también, y a veces incluso un poco agresivos, a veces más que un poco, ¿verdad? Por supuesto que esto se traduce en relaciones interpersonales que están en tensión, o que pueden estar en tensión, porque estamos en esta respuesta de estrés que más encima ha sido prolongado en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Nosotros que somos cristianos sabemos que nuestra prioridad es nuestra relación con Dios. Y muchas veces en esta situación de estrés hemos olvidado que necesitamos estar en esta comunicación constante de la que hablábamos con Dios, en esta relación de intimidad que hemos podido reconocer como uno de los valores fundamentales de nuestra vida cristiana. Cuando estamos en esta situación de tensión, a veces intentamos funcionar en nuestras fuerzas y tratar de ser independientes, ¿verdad? Y nos aislamos y olvidamos esta conexión que necesitamos con Dios y esta comunicación que debiera ser fluida y habitual, deja de serlo, incluso nuestros tiempos con Dios se van también reduciendo en cantidad y en periodicidad. Tendemos a aislarnos también y ser independientes, es decir, tratar de resolver nuestra situación de manera aislada. Escuchamos ahí entre paréntesis la voz del mundo, ¿verdad? Que nos dice que podemos resolverlo, que tenemos que acomodarnos, que de alguna manera tenemos que seguir funcionando, y se nos olvida que nosotros estamos en una relación de dependencia con Dios. El mundo nos dice que somos independientes o que debiéramos ser independientes, pero nosotros sabemos que todo lo que somos se lo debemos a Dios y estamos en esta interacción, es nuestra fuente de energía, es nuestra fuente de descanso, es nuestra fuente de bienestar. Sin embargo, se nos olvida esa dependencia y tratamos de hacer las cosas solos. Y por otra parte, tendemos a privilegiar nuestra individualidad. En esto de estar tratando de resolver esta situación de tanta tensión, nos vamos un poquito hacia adentro y nos centramos en nuestras propias reacciones, nuestras propias necesidades, y se nos olvida también que estamos con otros, en este caso muchas veces con esposo, hijo, familia, otras personas del grupo familiar, por ejemplo mamá, hermanos, a veces personas que son de la familia extensa que viven con nosotros y que de alguna manera también están en esta situación de tensión. Entonces, al privilegiar esta individualidad, muchas veces caemos sin darnos cuenta en la egolatría, donde privilegiamos esas relaciones que tienen que ver con nosotros mismos
como si fueran las únicas importantes y se nos olvida que a todos, además en nuestra familia le está pasando lo mismo. Así como yo estoy en tensión, los otros que viven conmigo también lo están. ¿Sí? Así que se combina también todo este problema o esta situación de tensión con algunas pistas que tienen que ver con nuestra crianza. Por ejemplo, hablamos que muchas veces las mujeres nos quedamos con esto de que somos fuertes, que tenemos que resolver las situaciones, la mamá en la familia tiene un rol muy importante, el deber ser empieza entonces a jugar ahí malas pasadas porque tenemos que cumplir una serie de responsabilidades que se supone que debiéramos solo por el hecho de ser mujer, entonces empezar a ejecutar. Ser buena madre, ser buena esposa, ser buena hija, buena trabajadora, buena dueña de casa. Pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué implica para nosotras las mujeres tener toda esta diversidad de roles y esta exigencia de hacerlos todos bien? Significa transformarnos en una supermujer. Pero la supermujer no está en esta dependencia con Dios, sino que se las arregla sola. ¿Sí? Por su parte, los hombres en nuestra familia nos damos cuenta que también pasan estos momentos de tensión, pero ligados a otra serie de factores que tienen que ver también con la crianza, donde se les ha exigido ser los proveedores del hogar, con todo lo que eso significa en términos de tensión, de poder con su trabajo juntar los recursos económicos muchas veces para suplir todas las necesidades del hogar, ser fuertes, ser estos varones que son los que realizan incluso las tareas domésticas, lo que tiene que ver con arreglar cosas, reparar, solucionar problemas ahí del hogar, de la estructura de la casa. También se les ha enseñado a guardar sus emociones, a dejarlas en el mundo de lo privado. ¿Sí? Son pocos en general los varones que expresan libremente lo que les pasa, lo que sienten. Se les enseñó por muchas generaciones de que eso debiera estar guardado porque si no parecían débiles. ¿Sí? Entonces nosotros convivimos en estas mujeres que hacen todo bien, hombres que se guardan sus emociones, que están preocupados de la provisión del hogar y se concentran en eso porque es lo que necesitan para reforzar este rol masculino. Además de todo esto, muchas veces la comunicación falla. Por distintas causas, los seres humanos tenemos en general muchos problemas de comunicación. Y ahí podemos hablar largamente de cuáles podrían ser estos problemas, ¿verdad? Pero entre que uno habla y el otro escucha, pasan un montón de cosas que no siempre son tan fluidas y que no siempre hacen que nos entendamos entre nosotros. Además de todo esto, tenemos una crianza que no nos ha dado herramientas para todo lo que tiene que ver con educar nuestras emociones. Muchas veces las personas tenemos dificultades para identificar qué es lo que sentimos. Podemos a lo mejor estar inmersos en un grupo o un set de sensaciones y reacciones, pero nos cuesta muchísimo ponerle nombre, saber que eso que me está pasando es que estoy asustada, o que estoy tensa, o que en realidad estoy con susto, con miedo, o que en realidad lo que me pasa es que esto me estresa y esto tiene consecuencias en mi estado personal. Además de que me cuesta identificar todo esto, además me cuesta mucho decirlo para que otra persona pueda entender lo que a mí me pasa. Y esto no solo a las mujeres nos sucede así, también le pasa a los hombres y también le pasa a los niños. ¿Sí? Así que esto en realidad tiene que ver con cómo hemos sido enseñados y por eso la comunicación muchas veces es tan difícil. ¿Qué podemos hacer frente a este escenario que parece así súper adverso, donde estamos en una constante tensión? Varias cosas podemos empezar a darnos cuenta que en el camino ahí del estrés y las reacciones a veces se nos olvida. Por ejemplo, podemos recordar que los hombres y mujeres no estamos en una competencia, sino que más bien somos complementarios. Muchas veces las mujeres, y esto está muy avalado por los medios de comunicación, creemos realmente que somos superiores a los hombres en muchos aspectos y todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, por ejemplo, se ha distorsionado muchas veces en esto de poder poner a hombres y mujeres en una posición similar. Ha puesto a las mujeres por sobre los hombres y hay muchas mujeres que piensan que no necesitan de los varones. ¿Sí? Y hay muchos varones que por años han pensado que las mujeres están en un rol inferior. Aquí necesitamos recordar que hombres y mujeres fuimos creados de manera complementaria. Somos distintos, incluso en nuestros roles, pero somos iguales en derechos. ¿Sí? Cuando hablamos de las relaciones de familia, son relaciones que debieran estar basadas en el amor y en la comunicación. Y cuando hablo del amor y la comunicación, me refiero a todo lo que incluye esto: el respeto,
la aceptación, el poder comunicarnos, el poder estar pendientes el uno del otro, de poder construir una vida juntos, ¿sí? Entonces, no solamente saber que nos queremos y que la familia es el espacio protegido, ¿verdad? Sino que también poder, en lo cotidiano, poder expresar esta comunicación. Por lo tanto, debiéramos poder aprender a expresar nuestras emociones, a decirnos a nosotros mismos. Muchas veces nos cuesta muchísimo identificar aquello que estamos necesitando o aquello que estamos sintiendo. Poder decir cómo yo percibo una cosa, cómo lo estoy entendiendo, cuál es la manera de pensar que tengo. A veces se da por obvio, pero en realidad en el interior de la familia deberíamos tener el espacio de poder expresar estas cosas. Y por supuesto, aprender a escuchar cuando la otra persona nos comunica estas cosas también. Debiéramos poder aprender a convivir, es decir, asumir que la familia la construimos entre todos los que estamos aquí, ¿sí? No solamente los padres tienen una posición, obviamente, que están en un rango distinto respecto de los hijos, ¿verdad? Sobre todo cuando los hijos son pequeños, pero la familia la constituyen todos los miembros y por lo tanto debemos también estar de acuerdo en cuáles van a ser nuestras reglas para funcionar. Así como Dios nos dejó los 10 mandamientos y hay una base para poder referir nuestra conducta, también las familias debieran tener claras cuáles son esas reglas que rigen al interior de la casa, al interior del grupo familiar. Y también, por otra parte, que no se nos ha enseñado, porque se nos ha dicho que debemos ser autónomos e independientes, es que podemos pedir ayuda. Cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, siempre tenemos la posibilidad de pedir ayuda de alguien que pueda ser a lo mejor neutral, o que pueda darnos una perspectiva diferente, o que pueda aconsejarnos de alguna manera. Debemos aprender a ser vulnerables y a mostrarnos vulnerables. No necesitamos estar fuertes todo el tiempo. Está bien de pronto sentirnos abrumados, está bien decir o expresar que tenemos una necesidad. Estamos hechos para expresar estas cosas a Dios y a veces podemos decirlo también a una persona que sea nuestro par o nuestro compañero al interior de la familia idealmente, y si no se puede porque la familia a veces está en dificultad, también poder pedir ayuda fuera de la familia. ¿Sí? Y también aceptar la ayuda. De pronto las ayudas están disponibles, pero uno no quisiera recibirlas porque piensa que se va a ver mal, o que se va a ver débil, o que se va a mostrar la vulnerabilidad. Debemos aprender a recibir y también, cuando tengamos la posibilidad, dar ayuda a otros. En lo concreto, ¿cómo traducimos esto de las relaciones en esta pandemia con la situación en que nos encontramos? Primero, tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida. Como cristianos sabemos que esa es nuestra prioridad, pero cuando estamos en tensión muchas veces lo olvidamos. Nuestra relación con Dios debe ser cuidada. Siempre cuando hablamos de las relaciones de pareja, se habla de la plantita, ¿verdad? Como una metáfora de poder tener este cuidado del otro, de regar la plantita, de poder ponerle nutrientes a la tierra, cuando la plantita va creciendo, cambiar el macetero, ¿verdad? Sacar las hojitas que se van muriendo para que pueda crecer con más fuerza, etc. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, a veces la damos también por obvia, pero realmente necesitamos disponer de acciones y de tiempo para pasar con Dios. Tener tiempos de oración, tener tiempos de leer la palabra, tener tiempos de adoración personal que van a poner a Dios en el centro de mi vida. Cuando yo hago esto, Dios empieza a ocupar todos los espacios, todas las áreas de mi vida, y voy pudiendo cambiar y ser transformada desde esa relación que es la que me sostiene. Por otra parte, cuidar nuestros espacios familiares al poder hablar con los otros, ¿sí? Poder en confianza generar diálogos al interior de la familia que nos permitan decir qué pensamos y qué sentimos. Pero esto debe ser para los dos lados, no solamente que yo como mujer o como mamá pueda decir lo que pienso y lo que siento, sino que también disponerme a escuchar a los miembros de mi familia para ver cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, ¿verdad? Y aquí un versículo que nos acompaña en esto es: no hagan nada con egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahí nos marca una forma que tenemos nosotros de relacionarnos con los otros, saliendo de este individualismo que muchas veces nos abruma, porque nos va dejando aislados, sino que poner a los demás en esta prioridad. También, y por descontado, dar y recibir al interior de la familia. ¿Qué cosas? Por supuesto, amor.
que es el valor fundamental porque no es la réplica del amor que Dios nos da, ¿verdad? Pero no solamente amor expresado como un te quiero, un te amo o me importa, sino que también con cuidados, con atención y con tiempo. En este tiempo de pandemia se ha evidenciado que estamos estresados porque tenemos muchas ocupaciones y nos queda poco tiempo para compartir con la familia. Los hijos, por ejemplo, nos reclaman que tenemos tantas reuniones, que no podemos estar mucho rato en la mesa, que no podemos compartir una película, porque estamos permanentemente ocupados. El tiempo hoy día se ha convertido en un regalo que nosotros podemos dar y también recibir de parte de las personas que amamos. ¿Sí? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ese vínculo que nos permite expresar a las personas que forman parte de nuestro núcleo, que son importantes, que las amamos y que necesitamos también recibir ese amor. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Ponernos de acuerdo, parece de perogrullo, pero a veces los adultos tenemos mucha dificultad porque no nos hemos puesto de acuerdo. No hemos planteado qué es lo que nos gustaría, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Este tiempo de pandemia ha significado que tenemos que estar permanentemente organizándonos, pero muchas veces no nos hemos puesto ni siquiera en la situación de plantear la conversación. ¿Cómo nos vamos a organizar para funcionar? ¿Sí? Por lo tanto, lo primero es ponernos de acuerdo. Y la palabra de Dios nos dice además que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo y ponen a Dios al medio, cuando ponen a la persona de Dios al medio de esta conversación, de este poder, ponernos en sintonía, entonces Dios empieza a hacer cosas. A veces nos organizamos y se nos olvida involucrar a Dios, pero cuando nosotros lo hacemos, sí tenemos respuesta y sí tenemos un respaldo, porque también Dios va manifestándose en esto y va pudiendo dirigirnos en las decisiones. También hablar y centrarnos en los temas importantes. Por ejemplo, para muchas familias la crianza de los hijos es un tema central. ¿Qué valores les vamos a entregar? ¿Cómo se los vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a corregir a los hijos? ¿Qué va a pasar cuando un hijo o una hija se porte mal? ¿Cómo vamos a corregirlo? ¿Cómo vamos a mostrarles amor? ¿Cómo vamos a distribuir nuestros roles en la crianza? ¿Sí? Muchas mujeres se llevan la parte de la crianza solas, pero estamos en un momento en que podemos darnos cuenta que los varones también quieren tener participación en esto de la crianza. Y podemos nosotras también hacerlos partícipes, porque cuando lo hacemos juntos, lo hacemos mejor que cuando solo uno se lleva el trabajo. También, y muy importante, poner atención cómo hablamos, las palabras que usamos para describir nuestra conducta, ¿sí? Nuestras preocupaciones y nuestras emociones. Tratar de que nuestras palabras siempre sean respetuosas, pero también poniendo atención en qué es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, se habla mucho de la doble jornada de la mujer, que en este tiempo tenemos que se ha manifestado con más fuerza, que las que trabajamos fuera del hogar tenemos que seguir trabajando y haciendo nuestras funciones de trabajo, ahora en casa, pero además tenemos que seguir con nuestras labores domésticas. Tenemos que cocinar, tenemos que lavar, tenemos que planchar, tenemos que hacer compras, hacer aseo, ¿verdad? La crianza de los hijos, pero muchas veces no permitimos que los varones o que las personas adultas de nuestra familia nos colaboren en esto. Y pensamos que la mamá es la que tiene que organizar, por ejemplo, la minuta de la semana, o que tiene que ser la que revisa las tareas. Y vamos dejando fuera a personas que son significativas y que podrían ser súper buenos en estas tareas específicas y que nos podría significar también poder distribuir las tareas de otra manera. ¿Sí? La provisión del hogar, sabemos que ahora, en este tiempo, casi todas las mujeres trabajan fuera de la casa y colaboran con el hombre en la provisión de recursos económicos para la casa, ¿sí? Pero todavía sigue siendo a lo mejor en menor proporción. Algunas familias es la mujer la proveedora del hogar económicamente. Entonces, cómo esto también lo vamos marcando y cómo eso genera diferencias en las interacciones, cómo hacemos la crianza de los hijos. Todavía hay temas que solo los hablan las mamás con las niñas y los papás con los niños, y no se muestra la otra perspectiva. Todo lo que tiene que ver con comunicación es importante poner atención a cómo lo hablamos, cómo lo decimos, qué palabras usamos. En la comunicación, y esto es central, debemos aprender a escuchar. No solamente las palabras, hay un concepto que se llama escucha activa,
y que tiene que ver con darme cuenta de todos los elementos de la comunicación que están disponibles. Aprender a escuchar el lenguaje no verbal, lo que no se dice con palabras, pero se dice con el cuerpo, o las actitudes, o situaciones, por ejemplo, un gesto que puede marcar una diferencia. Necesitamos aprender a escucharnos mutuamente. Y por supuesto, como ya habíamos dicho, a poder pedir ayuda si es que lo necesitamos. A veces las relaciones nos hacen sentir muchas veces sobrepasadas o sobrepasados, porque son complejas. Y muchas veces intentamos salir de la situación y nos cuesta mucho, pero siempre tenemos la posibilidad de pedir ayuda a otras personas. Siempre y siempre la ayuda primero a Dios, pero sí podemos pedir y recurrir a personas que puedan darnos una orientación, a veces de tipo profesional, a veces de tipo espiritual, una consejería también puede ser, ¿verdad? Pero necesitamos muchas veces salir de esta situación de querer resguardar nuestra intimidad a cualquier precio. En este caso, las relaciones también podemos ponerlas y exponer a lo mejor de manera cuidadosa las relaciones para que eso signifique una mejora en nuestras interacciones. Así que eso es lo que quería compartir como para que podamos conversar de esto y de alguna manera mirar que las relaciones humanas son tienen tantos factores que intervienen que son muy complejas en sí mismas y en este tiempo por supuesto que se ha complejizado aún más. Así que voy a dejar de compartir para que podamos conversar. Sí, interesante. Hay tanta información, tantas cosas que sacar de ahí, pero yo pensaba en esto de que uno, o la mujer, o los esposos, o las mujeres que están solas, o los adultos mayores que estaban acostumbrados a una rutina y luego tuvieron que acostumbrarse a esta nueva rutina con la cuarentena, y eso muchas veces provoca roces, provoca dificultades, y que uno empieza eh, a, a relacionarse de una manera como áspera, porque empiezan a haber estos roces. Y muchas veces nos relacionamos y empezamos a guardar las cosas. Me vino a la mente que empieza a haber como una raíz de amargura hacia el otro, el que no, con estos roces, o culpabilidad, porque hay a lo mejor, como tú decías, de los roles, que no lo estoy haciendo bien, que no soy capaz, que me paso puro aquí, me sobrepasa. Entonces, todos esos sentimientos que están aflorando los tendemos a guardar, pero tarde o temprano esos van a explotar y van a salir de una manera tal vez negativa. Y creo que es tan importante eso que tú dices, que escuchar y poder exteriorizar lo que pasa, pero a veces cuesta, es difícil, porque tendemos a guardarlo. Claro, porque hemos aprendido que el conflicto es malo. Hemos Mm. aprendido que cuando estamos en conflicto es algo peligroso, que es difícil y que mejor no. Pero en Mm. realidad las interacciones humanas son muchas veces mediadas por un conflicto que puede ser positivo. En la medida que yo puedo expresar lo que estoy sintiendo y también puedo escuchar lo que el otro está necesitando, podemos construir una solución en conjunto. Y eso a lo mejor, si no lo hubiera dicho, no lo hubiera expresado, no hubiera surgido. También Mm. es bueno pensar en que la palabra de Dios también nos ilumina en esto. Hay un versículo que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Muchas familias se tensionan y se enojan, se molestan unos con otros y no hablan en días o a veces en semanas. Y eso va quedando, como dices tú, como una raíz que en cualquier minuto ya no nos dimos cuenta y tiene no solo raíz, sino que tiene tallitos y hojas y que de Sí. alguna manera irrumpe en el momento menos esperado porque el problema está latente, no lo hemos Y se, solucionado. y se va generando hábitos en esto, nuevos hábitos que no son saludables en el fondo. Así es, así es. Y es un Y más que desafío. esta comunicación no depende tan solo de mí, sino que de otra persona, en este caso del esposo o de la mamá, porque hay muchas familias que viven mujeres con sus mamás o con sus hijas, entonces, o sus hijos en general. Entonces, muchas veces yo quiero plantearlo, quiero decirle algo que me parece, pero la respuesta o la forma como recibo de la otra no me gusta, y ahí se genera el shock, porque es algo que no depende tan solo de mí, sino de la otra persona.
y tenemos expectativas de cómo debe funcionar esa otra persona para que yo esté bien. Claro. O partimos desde la indefensión. Ya traté tantas veces de hablarlo y ahora como que ni siquiera tengo ganas de intentarlo porque ya sé que me va a decir que no, o que no importa, o que sí, 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 pero no lo va a solucionar. Entonces, claro, las relaciones en sí mismas son complejas precisamente porque somos seres humanos que estamos en este proceso de construir con otros y tenemos que aprender a vivir con otros, sean nuestros esposos, sean nuestros hijos. También a las mamás a veces nos cuesta mucho entender que nuestros hijos van creciendo y van teniendo sus propias personalidades, sus características, su carácter, y que son distintas a las nuestras. Y a veces nos gustaría como de alguna manera moldear, y a veces no se puede porque ellos tienen su propia forma de ser. Y como mamás a veces irrumpimos y pasamos a llevar sin quererlo, porque yo creo que los papás en general, papá y mamá buscamos siempre lo mejor, pero a veces equivocamos la forma y en vez de producir un acercamiento tendemos a distanciar más las relaciones. Entonces es tan sensible el tema que de alguna manera tenemos que aprender a valorar los espacios que podemos compartir para reconocernos, para conocernos en distintas dimensiones, saber cómo el otro piensa, cómo el otro siente, qué temas le afectan, con cuál es más sensible, qué cosas, por ejemplo, las mamás a veces somos un poco, cometemos infidencias de repente de nuestros hijos ante terceras personas, saber que esas cosas les afectan, que a veces les enojan, que yo a un niño de 18 no le puedo hablar como a un niño de 7, a veces las mamás los vemos como niños todavía y pensamos que es el hijo el que da lo mismo, pero no da lo mismo, no da lo mismo cómo decimos, qué hacemos, cómo ponemos reglas, es distinta la relación y eso tiene que ir cambiando también. Entonces es un tema tan complejo de abordar que a veces en las intenciones nos perdemos un poquito. Sí, yo quería, porque me ha tocado conversar con personas ya en este tiempo en donde se han visto un poco las relaciones un poquitito estresadas, ¿verdad? Por lo que tú decías, tensas, por lo que tú decías igual en este sentido de que el tiempo hoy día es mucho más, estamos más juntos, ¿verdad? Compartimos más el espacio. Y eso también obedece a que hay cosas que están guardadas y que no han sido conversadas nunca. Claro. Y que en estos espacios, que en estos tiempos de encierro se han visto aflorar. Pero es porque simplemente no, antes ya había problemas, pero estas cosas, como dices tú, no se conversan, se van guardando, o estoy viviendo el día a día tal cual, y bueno, yo esto lo voy guardando, me siento así, no importa al otro qué le va a interesar, y pueden venir muchas preguntas y respuestas sin contestar, ¿verdad? Entonces, creo que lo que planteabas también un poco en el sentido de cómo escucho al otro, cómo observo lo que el otro me está queriendo decir en lo corporal, en lo verbal, en la forma en que nos conversamos. Entonces creo que es un tema importante cuando yo me doy cuenta de esto, importante cómo saber que tengo que pedir ayuda, que si necesito o porque es verdad que muchas veces tenemos la palabra y ella nos bendice, ¿verdad? Pero hay consejo también para esto de parte de otras personas especializadas. Claro. Yo creo que una parte muy importante es poder buscar los momentos adecuados. Que estemos permanentemente juntos no significa que en cualquier situación podemos conversar. De pronto también, y ahí tiene que ver con esto que hablamos un poquito de el individualismo, nosotros sentimos la necesidad y quisiéramos hablarla al tiro, pero tal vez tenemos que posponer un poco para esperar el mejor momento. A veces está toda la familia en el mismo espacio y los que tienen que hablar son los padres, la pareja, por ejemplo, temas de pareja, y debieran ser en un espacio distinto del que están con los hijos. Entonces tengo que buscar el momento propicio para poder conversar de manera privada. Y a veces es tanta mi necesidad que yo de pronto pongo el tema cuando justo están llamando a mi pareja, a mi marido, a una reunión y no me puede atender porque está concentrado en el trabajo. Y entonces yo me voy a sentir frustrada porque no es el momento. Sin embargo, es un tema que necesitamos resolver de alguna manera, de poder buscar
dentro de esta situación donde estamos compartiendo 24/7, buscar espacios para tener estas conversaciones que son importantes y poder ponerlas desde el amor, porque en el fondo cuando empezamos a hablar de las relaciones familiares, lo primero que nos surge es que nuestra familia, en nuestro núcleo, muchas veces hay tensiones, pero hay hasta canciones ahí de la música popular que nos muestran que la familia es incondicional, que las relaciones, a pesar de que pueden ser tensas, las personas están, a veces también hay problemas graves al interior de las familias, ¿sí? Que no se hablan, que han pasado de generación en generación y que de alguna manera van marcando la forma que tenemos de relacionarnos. A veces hay heridas en nuestro corazón que tienen que ver con la familia. Y ahí es cuando nosotros podemos buscar esta ayuda que a lo mejor es externa al grupo familiar, para el beneficio de todas las personas con quien yo vivo, con las que estoy construyendo este proyecto. Entonces, Sí. es un tema de también poder identificar. Y yo creo que eso es súper importante lo que tú estás diciendo, porque a veces nosotros creemos que la forma de vida es así. Estamos en lo correcto, ¿ya? Porque como dices tú, viene de atrás, viene de atrás, viene de atrás. Entonces nos acostumbramos a vivir de esa manera y pensamos que es lo que nos tocó vivir, en la manera que tenemos como familia, resolver como dices tú. Pero creo que el ejemplo de relacionarnos como familia, con las personas alrededor, la tenemos en Dios, que Dios es un Dios que se relaciona y se quiere relacionar en la mejor manera posible. Nosotros tenemos más forma de relacionarnos con los otros. Entonces creo que es necesario buscar el punto y el espacio. Cuando sabemos que hay algo ahí, poner atención y no dejarlo pasar. Creo que eso es súper importante, dejarlo claro. Bueno, y eso mismo que estábamos hablando recién, muchas veces las situaciones familiares se han dado por mucho tiempo, se han prolongado en el tiempo, a veces vienen situaciones de muchos años y nos acostumbramos a verlas como naturales o normales, y además pensamos que todas las familias funcionan igual, y la verdad es que no es así. Muchas veces las familias tienen sus propias costumbres, tienen sus propios hábitos y tienen sus formas de relacionarse, y dentro de las posibilidades son diversas y ahí cada familia tendrá que definir. Lo importante es poder identificar cuando tenemos un problema y poder pedir ayuda. Cuando esto realmente nos sobrepasa, cuando realmente estas situaciones generan mucha tensión al interior, no sé cómo abordarlas, no sé cómo hablarlas, no encuentro los espacios o nos genera un problema, es bueno siempre poder pedir ayuda. Yo creo que también tenemos esa posibilidad. Sí. Y sabes que con respecto a esto de ponernos de acuerdo es tan importante porque el versículo que tú mencionabas, que bueno, que también entre nos ahí también tiene que ver con eso, pero hay un versículo en Amos 3:3 que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? De acuerdo. Claro, pero la gente siempre dice, ya, bueno, como no estamos de acuerdo, nos separamos o rompemos relación, y esto no tiene que ser solamente esposo y esposa, si puede ser cualquier tipo de relación, dice, ya, bueno, entonces mantenemos la distancia. Y el corazón de Dios es todo lo contrario, Él dice, no, pónganse de acuerdo para que anden juntos, esa es la idea, que se puedan poner de acuerdo. Y el poner de acuerdo es visualizar muchas veces cuál es el problema y, como decía Maru, pedir ayuda o buscar la manera de generar canales de comunicación, porque ahí emerge el orgullo, emerge la rabia. Hay veces tantas cosas que están en juego del propio yo, como decías tú, que uno tiende a ser como un poco egocéntrica, pero sabes que el amor de Dios es tan potente que Él nos llena para tener muchas veces y darnos cuenta que tenemos necesidades y que Él ha provisto de personas, de profesionales en caso de que sea necesario, de personas que podamos recurrir en un consejo o la misma relación que yo puedo tener con Él en algún momento y el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Estoy mal en esto. Yo necesito pedir perdón o necesito cambiar mi actitud o no, ¿sabes qué? Esto me supera, necesito hablarlo con otra persona. Pero que haya esta como reconocimiento, como decir, ¿sabes qué? Yo quiero
cambiar, ser intencionada en el cambio, en querer que las cosas se solucionen, porque también hablábamos que como que caemos en una pasividad, en nuestra zona de confort, que no necesariamente, que soy buena alumna, no necesariamente quiere decir de que es lo que me gusta. Entonces, todas esas cosas, yo a las que están escuchando ahora, las animo a que puedan ver esto y que Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere que nuestras relaciones sean sanas, nuestras relaciones sean buenas. Y si hay situaciones complicadas, si hay situaciones difíciles, ahí están. Si alguien quiere, puede escribirnos en forma privada, si te ayuda o que necesita consejo. Estamos aquí dispuestas para estar. Tenemos a una psicóloga, tenemos aquí una pastora, así que tenemos aquí de todo para si necesitan ayuda, pero no dejen de hacerlo. Sean ejecutoras de un cambio positivo en buscar cambios en el fondo que sean favorables. Y basados en el amor. Todas las amor. cosas no solamente tiene que ver con estar en conflicto o posible conflicto, sino que también tiene que ver con que las personas con las que estamos son las personas que amamos. Y en ese sentido queremos también estar en bienestar en esta relación que nos hace bien mutuamente, que nos ayuda a crecer, que nos acompañamos, que tenemos propósitos en común, que Dios nos usa también para poder enseñar a los hijos, poder ser también canal de evangelización muchas veces para otras familias que pueda estar a lo mejor cerca nuestro, pero sobre todo porque Dios tiene un proyecto para nosotros y un proyecto que, como tú decías, es bueno. Y que en ese sentido nosotros tenemos que de alguna manera poder al estar en esta relación con Dios, ese proyecto muchas veces se nos revela o que estamos empezando a ser transformadas o transformados para ir en esa dirección y pudiendo a veces corregir situaciones que son dolorosas o tensiones, formas de relación que a veces no nos ayudan, pero que tienen que ver con el amor que tenemos por las personas. Y en esto el respeto es fundamental. A veces tenemos muchas ganas, pero caemos en errores que tienen que ver con que nos saltamos las cosas básicas, por ejemplo, respetar los ritmos del otro, respetar los espacios del otro. En este tiempo de cuarentena ha sido muy potente esto de tener que estar todos juntos, y ese todos juntos a veces lo malentendemos, y es como que tuviéramos que hacer toda la familia en una misma actividad, y no se puede. Cada uno estaba acostumbrado a sus actividades personales, al colegio, al trabajo, a los amigos, a tener espacios de distensión también que no siempre son al interior de la familia. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que están fuera de la familia de nuestros hijos, ahí sus amigos son muy importantes. También permitir que estas cosas se den, porque eso también va a resguardar el espacio para la familia. Hay momentos y momentos. Entonces también es bueno respetar los tiempos y los espacios de los otros. Así es, así es. Y creo que también no olvidarnos que Dios es un Dios que es relacional y que nos ha creado de esa forma. Nosotros somos seres relacionales y que el que está a mi lado no es mi enemigo, y a veces pareciera que son nuestros enemigos, ¿verdad? Porque tenemos que ser honestas, no, de repente pasa eso, ¿ya? Pero Él nos lleva a relacionarnos de una manera diferente, como Él lo ha establecido desde el principio. Y creo que así como Él quiere relacionarse con nosotros, quiere que nosotros con el hijo, con el amigo, con la amiga, con el hermano, con la mamá. Somos un núcleo que Él ha creado para vivir en este mundo, relacionarnos de la mejor manera posible. Así que yo creo que este tema da para mucho más, de verdad. Podríamos estar mucho rato acá y, como decía Lemsi, muy bien dicho Lemsi, que animar a las mujeres que nos están viendo y a quienes nos vean, no solamente mujeres, a mirarnos un poquito para adentro y ver y decir, escucha, en esto necesito una conversación o en esto necesito una ayuda profesional, en fin, ¿ya? Y bueno, y queremos que sepan, que ustedes sepan que nosotros estamos dispuestas, las tres, estamos dispuestas, ¿ya? Así que eso, yo quiero darte gracias, Maru, por el tiempo también, por cómo tú nos has bendecido con estos temas, ya creo que vamos a seguir
conversando mucho más. Tal vez te vamos a sacar el jugo, Mm, pero creo que es bueno y es necesario poder conversar, sí. ¿ya? Muchas Así gracias. que, no sé si... Sí, yo solo quería recordarles, siempre guarden, atesoren el nombre Entre Nos y lo que significa que Dios quiere intimar y tener una relación con nosotros. Por algo es Así entre es. nos. Y no quiere decir entre nosotras, no quisimos poner No. entre nosotras, sino entre nos por todo, hombre, mujer, niño, todo, Así todo, es. todo. Y es Así es. esa intimidad que quiere. Y por eso Así es. mismo quiero que recuerden y escriban ahí que nuestra próxima reunión es el 28 de septiembre. Así que anótenlo para que estén ahí presentes y estemos en contacto nuevamente. Porque Así es. para ustedes, esto es para ustedes, para todos los que, porque los amamos y queremos que puedan sacar el mayor provecho de esto con Dios a su Así lado. es. Así Además es. que estas cosas nos están pasando a todos y de Así alguna es. manera nos podemos acompañar y podemos empezar a buscar entre nosotros cómo abordar estos temas que a veces se hacen tan difíciles. La verdad es Ujú, que con Dios las cosas siempre son mejores. Así es. exactamente. Así es. Ujú. Así que nos vemos entonces Sí, para el 28 de septiembre, ¿ya? eso. Vamos a Ya, Sí, visitar la fecha. chiquilla, chao, un gusto, abrazo, que estén Chao, muy muchas bien. gracias. Cuídense nos mucho y vemos. anímense y Sí, ámense. sí, escríbanos. Ujú. Escríbanos, ya. Un Un gusto, un abrazo. Chao, abrazo para Chao, cada una. Lemsi. Chao, Malu. chao, Besitos. chao, Mar, chao a todos. Chao, chao.